Si alguien ha sido muy polémico a través de la historia de nuestra América, ha sido el comandante Ernesto Guevara de la Serna, que antes de ser comandante era médico. No sabemos si él en realidad fue un héroe, un villano, un revolucionario. Eso estamos por descubrirlo, así que quédate, esta es la historia del doctor Ernesto Guevara de la Serna. El 14 de mayo, en la ciudad de Rosario, Argentina, nace Ernesto. Nace en una familia medianamente acomodada, vivían bien, su madre era de origen español. Un dato curioso de la vida de Ernesto es que cuando él nace y empieza pues a crecer, empieza con problemas de asma, situación que lo lleva toda su vida. Imagínate estar todo el tiempo sintiéndote que te ahogas. Entonces, digamos que de cierta manera Ernesto Guevara ya lidiaba con la muerte desde muy pequeño. Y bueno, esta es la historia del revolucionario que marcó una época, en la época de los 60s. Cuando Ernesto empieza a crecer, se lo llevan a una ciudad que se llama Altagracia. Y fíjate, pasa algo muy curioso. Se cuenta que el Che de muy pequeño no le gustaba bañarse y le empiezan a apodar el chancho. Entonces, él pues ya era un rebelde desde muy chico. Y cuando él crece y ya llega a una edad un poco más adulta, inicia sus estudios en medicina. Aquí podemos ver los candados que dejan los enamorados regiomontanos, así que bueno, una opción para venir al Parque Fundidora. Bueno, aquí podemos ver. Bueno, aquí podemos ver las lanchitas muy tradicionales de nuestro Paseo Santa Lucía, así que si tienes la oportunidad de visitarnos, no dudes en subirte, cuesta 100 pesos el recorrido y te llevan desde el Museo de Historia hasta el Parque Fundidora. Está muy padre el recorrido. Para ahora pues el Mundial va a ser una gran opción, así que bueno, ahí sí se ve el ambiente, ¿no? Aquí en el Santa Lucía. Muy bien, les sigo contando. Ernesto tiene un amigo que se llama Alberto Granados y con se inventan un viaje por todo el continente americano. Van a la ciudad van hasta Chile, pero lo hacen en motocicleta. Hay una motocicleta que se llama La Ponderosa y La Ponderosa es la que los acompaña en todo el camino hasta Chile. Caminan por los Andes y se van todo ese recorrido hasta que la moto truena, ya no más funciona La Ponderosa. La abandonan en el camino y continúan la travesía a pie o a ride o como sea, pero llegan hasta Chile y bueno, vamos a continuar para allá. Cuando Ernesto y Alberto llegan a Chile, se dan cuenta de que suben hasta una mina, la mina más grande de cobre al cielo abierto, y allí en esa mina ellos se dan cuenta de que los trabajadores chilenos están siendo explotados por los estadounidenses. Entonces los estadounidenses se dan cuenta de que en Chile hay sueldos bajos y también hay materia prima barata. Muy bien, y luego de allí, de su estancia por Chile, continúan su recorrido hasta Venezuela, Perú, ¿sí? En donde Alberto se queda en Venezuela, ella no decide seguir el viaje, ahí se queda Alberto. Son 7 largos meses los que ellos se la pasan recorriendo el continente, ¿sí? Ernesto decide volver a Buenos Aires para continuar con sus estudios de medicina y bueno, hasta ahí todo está tranquilo y bien en la vida del Che. Mira, ahí viene la lanchita. El 4 de diciembre de 1958, Ernesto llega a Guatemala, pero fíjate, Ernesto llega atraído por la situación política y social que se está viviendo en Guatemala.
Ahí el presidente tenía unos problemas, no vamos a hablar mucho del tema. El caso es que conoce a una mujer de nombre Hilda y se enamora perdidamente de ella. Y luego Hilda, digamos que le patrocina la estancia a Ernesto empeñando sus joyas. Entonces allí empieza a darse cuenta del despertar que tiene como revolucionario. Se cuenta que en ese momento había una crisis política por una empresa que se llamaba, espérame, se me fue el nombre, United Fruits, ¿sí? Y digamos que eso Estados Unidos lo utilizó a la banana en especial para formar una crisis política en el país, ¿sí? Qué curioso, ¿verdad? Cómo Estados Unidos se vale de todas esas cositas para hacer problema en nuestros países de América. Y como siempre, la CIA estuvo de por medio. ¿Ya? Fíjate que pasa algo bien curioso porque Hilda, la mujer que lo apoya, le presenta a una persona, un joven cubano de nombre Fidel. Y en ese momento Guatemala vivía momentos de tensión, vivía momentos muy difíciles. Ernesto se da cuenta de los ideales de Marx y es donde él ya no ve que la situación está muy complicada, se encierra en la embajada argentina, lo ayudan la embajada argentina y él viaja a México, pero ahí viene algo muy especial, porque cuando él llega a México, él llega a Monterrey, y si tú te fijas en la calle Aramberri y Juárez, ahí existe un bar que se llama el Lontananza. Bueno, ahí Ernesto y Fidel llegaban y se tomaban una cerveza muy fría, y desde aquí, desde México, se planeaba la revolución. Se cuenta que Ernesto, para ganarse unos pesitos, él, en lo que estaba ahí planeando la revolución con Fidel, era fotógrafo en la Alameda, en la Ciudad de México. Y bueno, quieras o no, el Che Guevara también tiene algo que ver, tiene una conexión con la historia de nuestra ciudad de Monterrey. Y fíjate, Fidel invita a Ernesto aquí en México a unirse al movimiento militar para derrocar a Batista, y queda como el médico del movimiento y lo bautizan con el nombre del Che. Y luego pasa algo bien interesante porque Fidel consigue un barquito ahí más o menos bueno, le ponen el Granma y con 82 hombres salen desde la ciudad de Tuxpan, Veracruz, hacia Cuba para iniciar con el movimiento rebelde. Pero ¿qué crees? Mira, vente, no todo pasa de forma excelente. Cuando llegan, cuando van atravesando todo lo que viene siendo el Golfo de México, se enferman, les pasa de todo, y luego cuando arriban a Cuba, resulta que en Cuba se equivocan de puerto, llegan a otro lugar que no es. Total, un rotundo problema, una rotunda bronca fue la que tuvieron, pero al fin y de cuentas pues lograron llegaron muy bien a Cuba, y desde ahí, en la sierra, en las montañas, planearon su movimiento militar en contra de Fulgencio Batista. Mira, esta para mí en lo personal, esta es la estación más bonita de toda la fundidora, es la estación Santa Lucía, que tiene estas preciosas vistas del Parque Fundidora y de Monterrey. Bonito, ¿verdad? Fíjate que pasa algo muy curioso porque en el barco se cuenta que uno de los tripulantes del Granma cae en el agua y luego lo rescatan. O sea, qué loco, ¿no? Llegan a tierra firme y el Che tiene que dar de baja en automático a uno de sus tripulantes de nombre Eutimio, porque resulta que era un espía de Estados Unidos que se les coló, y ellos astutamente se dieron cuenta. Ya estando ahí en el monte, en la sierra, Fidel les pide a los pobladores que se unan a su movimiento, enviando a Ernesto Guevara a la ciudad de Santa Clara para tomar con el fuerte de Santa Clara y ahora sí iniciar las hostilidades en contra del régimen de Batista.
Fíjate cómo era inteligente Ernesto. Organiza a los soldados y les ponen como apodo los cachorros. Fidel bautiza al Che como el Che y les enseña a leer, les enseña a escribir y Fidel Castro lo nombra comandante de la columna número 4. Y su misión era llegar a las comunidades de Santa Clara, tomar Santa Clara y llevar al ejército digamos, de forma triunfante para poder llegar a La Habana y pues prácticamente ser los ganadores en esta lucha, lo cual sí pasó. Ernesto y Fidel triunfan en esa batalla y se da cuenta que venía un tren, lo descarrilan y matan a todos sus tripulantes, les hacen una emboscada, adquieren armas y llegan a La Habana, toman La Habana, triunfan y la gente sale a victoriarlos, la gente sale a aplaudirles, a recibirles como verdaderos héroes y a partir de ahí llegó el cambio que la gente esperaba en La Habana. Y fíjate que el Che y llega victorioso a la ciudad de La Habana. La gente, te digo que los aclaman, los quieren. Fidel les promete elecciones libres a los cubanos, les dice que en algunos meses pues van a tener libertad de elegir por quien quieran, pero pues no, lamentablemente no fue así. Ernesto se convierte en un promotor de la muerte. La revolución se gana con las armas y justamente eso fue lo que hizo este Ernesto. Él tuvo que dar de baja a muchos detractores. Se cuenta que alrededor de 400 es el número de personas que el Che ajustició. Era la justicia, era la mano dura de Fidel. Después Fidel lo pone como encargado del Banco Nacional y le pone algunos puestos políticos, cosa que no era propio de él no quería eso. Él llega a la URSS. ¿Por qué? Porque en ese momento Estados Unidos le iba a comprar un montón de caña de azúcar a los cubanos y luego no lo quisieron. Después él va a la Unión Soviética y se lo aceptan los soviéticos y le hacen un pequeño intercambio de helicópteros, aviones militares, armamento militar de la época, pero obviamente que los rusos le dieron cosas viejas, no le dieron nada nuevo. Eh, entonces, el Che Guevara sigue su gira, se siente un poco, digamos, traicionado por los soviéticos. Después viaja a China, en China se encuentra con Mao Zedong y Mao Zedong le da una lección de cómo hacer de un país pobre, porque China eran campos y campos y campos de arroz, y levantarlo de esa pobreza y hacerlo una superpotencia mundial. Ernesto se queda impactado porque él dice, yo también quiero esto para Cuba, esto lo quiero llevar para mi patria. Acuérdate que Ernesto había sido, digamos, cubano adoptado, ¿sí? Entonces, la política internacional para el Che no fue lo mejor, ni tampoco las instituciones públicas de Cuba, ni tampoco las relaciones extranjeras. Él estuvo en Madrid, se dice que fue a los toros, estuvo en Nueva York, fue a la ONU, y bueno, no era lo de él estaba en la selva, allá en el monte, bajo las armas. Y este es el Museo del Béisbol. Vamos para allá, ya vamos a llegar. Como lo de él no fue la política exterior, entonces va al Congo, porque escucha los rumores de la revolución del Congo y va, pero ahí un rotundo fracaso. O sea, honestamente, no ayudó en nada la visita del Che. Entonces, él llevó a algunos hombres, pero no funcionó. Recibe una llamada de Fidel, porque Fidel le manda a algunos emisarios y le dice que regrese a casa, que habló con el líder del Partido Comunista Boliviano y le dice, ¿cómo ves? Vente a Bolivia, acá hay una oportunidad para hacer la revolución, cosa que el Che no desprecia ni lo deja pasar y así decide y dice que sí. Total, llega a Bolivia con 12 o 13 hombres y en el camino a la liberación,
volvemos a fracasar otra vez. Lleva una mujer enferma de cáncer, eran muy poquitos los que él tenía a su mando, tenían hambre, estaban enfermos, padecían enfermedades del estómago, un montón de, todo estaba en contra del Che y de sus hombres. Total, un día en una batalla, van, llegan a un río, como vamos a suponer como este, y le dicen a una persona, oye, ¿cómo le puedo hacer para cruzar el río? Y la persona le dice, dale por aquí, pero esa persona, ese granjero, va y le dice a los soldados, allá va un ejército de rebeldes, lo emboscan, lo detienen, y aquí fíjate que pasa algo bien curioso con Ernesto. Traía un paquetito, una cajita con 6 huevos que nunca soltó, siempre trajo sus 6 huevos agarrados de la mano, como que esa era la comida del otro día. Entonces lo capturan y lo llevan prisionero a una escuelita primaria allá en Bolivia. Vénganse. Vénganse. Le dan un disparo en el brazo y en el momento de su captura él dice, algo más vivo que muerto. A ver, no les importó a los soldados y se lo llevaron. Para esto el Che ya tenía un segundo matrimonio. Es llevado a una escuela donde había una maestra. La maestra pide verlo, llega y lo ve tirado, amarrado, le da un poquito de agua, le da un poquito de ayuda. Después el general Terán, el general Centeno recibe la señal de parte de La Paz que tenían que eliminar al Che. Y así fue. Llegaron, entraron a la habitación, al salón donde lo tenían, le disparan y lo dan de baja en automático. Y así es como acaban con su vida. Después de 28 años, recuperan sus restos mortales y los llevan a la ciudad de Santa Clara, donde pues lo tienen como un héroe nacional. Esta es la entrada al salón de la fama del béisbol. Bueno, viajeros en el tiempo, hasta aquí mi video. Espero que te haya gustado y que sobre todo, si eres un curioso de la historia, pues te quedes conmigo, me des un like, me regales una suscripción, un comentario por si quieres que hablemos de algún personaje que te llame por ahí la atención y sea de tu interés. Y bueno, te agradezco mucho por estar aquí conmigo. Gracias una semana más y nos vemos la siguiente semana. Chao.